Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un poquito de chisme, porque, amigos, hoy tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan. Prepárense porque la farándula turca está que arde. Y es que parece ser que tenemos un nuevo bombazo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas, y el foco de atención es nada más y nada menos que la supuesta reconciliación de dos de los nombres más resonantes de la industria, Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. Sí, como lo escuchan. Serine y Kerem. ¿De nuevo? ¿Pero qué está pasando? El mundo de las celebridades turcas nos tiene en vilo. Ya sé que muchos de ustedes están al tanto de esta historia, han visto los rumores, las especulaciones en redes sociales, pero hoy vamos a analizar todo a fondo, con lupa, para entender qué es lo que realmente está pasando y sobre todo, para saber qué tan cierto es todo esto. Vamos a repasar la historia de estos dos, los indicios, los rumores, las fuentes y todo lo que nos lleva a pensar que tal vez, solo tal vez, hay un nuevo escándalo a la vista. Así que sin más preámbulos, prepárense para descubrir todos los detalles de esta supuesta reconciliación, o quizás algo más, porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar, y esto es muy importante si son nuevos por aquí, o simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni una sola primicia de este mundo fascinante de las celebridades. Activen la campanita para no perderse nada y sean los primeros en enterarse de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo porque la historia de Serine y Kerem es, cuanto menos, complicada y llena de altibajos como una montaña rusa emocional. Para los que no lo saben, Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ambos son actores de renombre con una trayectoria impresionante y una legión de fans en todo el mundo. Han protagonizado numerosas series de televisión y películas que han arrasado en taquilla, generando millones de dólares y consolidando su estatus como íconos culturales, y por supuesto, también son conocidos por sus relaciones sentimentales, que siempre han sido objeto de intensa especulación y seguimiento mediático. *** Un viaje en el tiempo, el principio de la historia ***. La historia de amor entre Serine y Kerem comenzó a tomar forma en 2015, aunque de manera indirecta. Ambos formaron parte del elenco de la serie Güzel Koylu, una comedia romántica que capturó la atención del público turco. Sin embargo, fue en 2017 cuando los verdaderos fuegos artificiales explotaron. Fue en ese año cuando se confirmó que su relación había pasado de la pantalla a la realidad, de la ficción al amor. Su romance se convirtió en uno de los más mediáticos del momento, un tema recurrente en las portadas de revistas, los programas de televisión y las conversaciones en redes sociales. Eran, a los ojos del público, la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos, elegantes y, sobre todo, muy enamorados. La conexión entre Serine y Kerem fue instantánea, al menos así lo demostraban las muestras públicas de afecto y la complicidad que irradiaban en cada aparición. Viajes románticos a destinos exóticos, cenas lujosas en los restaurantes más exclusivos, eventos públicos donde no se separaban, todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Eran la envidia de muchos y la esperanza de otros tantos que soñaban con encontrar un amor tan apasionado y aparentemente perfecto. La gente se maravillaba con su amor, con la forma en que se miraban, con la complicidad que parecían tener, una conexión que trascendía lo superficial y que parecía emanar directamente de sus almas. *** El declive y la separación, el final del cuento de hadas ***. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la perfección es una ilusión y en muchas ocasiones, la presión mediática y las exigencias de sus carreras pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. En 2019, después de 3 años de relación, la noticia que sacudió a Turquía llegó: Serine y Kerem anunciaban su separación. Los motivos detrás de la ruptura nunca fueron completamente claros, y los rumores y especulaciones comenzaron a circular de inmediato. Se habló de desgaste, de la incompatibilidad de sus apretadas agendas, de las diferencias irreconciliables que, supuestamente, habían ido surgiendo con el tiempo. Otros sugirieron la intervención de terceros, aunque estas acusaciones nunca fueron probadas. En fin,
los típicos rumores que acompañan a las rupturas en el mundo del espectáculo, alimentando la curiosidad y la especulación del público. Lo cierto es que su separación fue un evento de gran impacto mediático. Muchos fans, que habían invertido emocionalmente en la relación, quedaron con el corazón roto. Parecía que la historia de amor que tanto habían admirado había llegado a su fin, dejando un vacío en el panorama de las parejas de celebridades turcas. *** Vidas separadas, el camino después de la ruptura ***. Después de la ruptura, tanto Serenay como Kerem rehicieron sus vidas, cada uno por su lado. Kerem Bürsin, conocido por su encanto y carisma, tuvo varias relaciones, algunas más duraderas que otras, y siempre fue un foco de atención para la prensa del corazón. Sus relaciones amorosas, al igual que su trabajo, eran escudriñadas y analizadas por los medios y por sus seguidores, quienes seguían de cerca cada movimiento y rumor. Serenay Sarıkaya, con su belleza y talento, también exploró nuevas relaciones, y sus romances fueron igualmente objeto de interés público. Se la relacionó con nombres conocidos de la farándula turca, y cada nueva pareja o salida pública era un tema de debate. A pesar de la distancia, la llama de su amor, al parecer, nunca se apagó por completo, o al menos, eso es lo que sugieren los rumores más recientes y los detalles sutiles que han despertado la curiosidad de los fans. ***, el resurgimiento del rumor, las pistas que despertaron la especulación ***. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión, en el corazón del misterio que rodea a Serenay y Kerem en la actualidad. ¿Qué es lo que ha desatado todos estos rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación? La respuesta, como suele suceder en estos casos, se encuentra en una serie de pistas sutiles, pequeños detalles que los fans más observadores, aquellos que siguen de cerca cada movimiento de sus ídolos, no tardaron en notar y que desencadenaron una ola de entusiasmo y especulación. Primero se les vio juntos en algunos eventos, en fiestas privadas y, lo más significativo, en lugares de ocio y esparcimiento. Estos encuentros por sí solos no son suficientes para confirmar una reconciliación, ya que es común que las celebridades coincidan en eventos y lugares públicos. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la forma en que interactuaban. Según testigos presenciales, se les vio muy cómplices, riendo juntos, intercambiando miradas que parecían ir más allá de la simple cortesía, como si la chispa que alguna vez los unió todavía estuviera presente. Además, las redes sociales, ese terreno fértil para la especulación y el chisme, jugaron un papel fundamental en la difusión de los rumores. Los fans más dedicados, aquellos que pasan horas analizando cada publicación, cada like, cada comentario, notaron que, de vez en cuando, tanto Serenay como Kerem publicaban mensajes o fotos que parecían estar relacionados entre sí, aunque de forma indirecta. Frases misteriosas, fotos de lugares que parecían ser los mismos, *likes en publicaciones específicas. Todo sumaba, creando un rompecabezas que solo los más perspicaces podían descifrar. La especulación creció rápidamente, alimentada por la intriga y el misterio. ¿Estaban intentando ocultar algo? ¿Estaban jugando con sus fans, deliberadamente sembrando la duda y la emoción? ¿O simplemente se trataba de coincidencias? ***, la supuesta confesión, la verdad revelada, ***. Y luego, como un trueno en un cielo despejado, llegó el momento decisivo, la supuesta confesión, que puso el mundo de la farándula turca en estado de alerta. Según algunos medios turcos, y aquí es donde la historia se torna aún más intrigante y compleja, Serenay habría confirmado a sus amigos más cercanos que sí, que estaba saliendo de nuevo con Kerem Bürsin. ¡Bomba! La noticia se propagó como la pólvora, encendiendo las redes sociales y generando un debate frenético entre los fans y los medios de comunicación. Nadie esperaba esta bomba, esta revelación que podría cambiar el curso de la farándula turca. Sí, estoy con Kerem. Así de simple, así de directo. Una frase que resonó en todo el país, que se convirtió en el tema de conversación principal y que desató una ola de reacciones encontradas, desde la euforia y la celebración hasta la cautela y la incredulidad. ***, la importancia de la fuente, ¿es confiable la información? ***. Pero como siempre en el mundo del espectáculo, es crucial ser cautelosos y analizar la información con escepticismo, especialmente cuando se trata de fuentes anónimas o rumores sin confirmar. ¿De dónde salió esta supuesta confesión? ¿Quiénes son las fuentes que la confirman? ¿Son fiables? Los medios turcos con frecuencia son propensos a la sensacionalización y a la exageración,
y a veces no dudan en inventar historias o manipular la información para generar audiencia y clics. Por lo tanto, es fundamental tomar esta noticia con pinzas, cuestionar su veracidad y buscar fuentes confiables y contrastadas. Sin embargo, y a pesar de las dudas, no podemos negar que la situación es sospechosa. Las pistas, los rumores, las coincidencias y ahora, la supuesta confesión, todo apunta a que algo o está pasando entre Serine y Kerem. Y claro, la pregunta del millón, la que todos se hacen y la que alimenta la intriga, ¿es amor verdadero, genuino, que ha resurgido de las cenizas? ¿O es una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para generar publicidad y mantener sus nombres en boca de todos? ¿Es simplemente un juego, una forma de mantener la atención mediática mientras trabajan en nuevos proyectos? ¿O tal vez, solo son amigos que han retomado el contacto y se frecuentan? Asterisco asterisco las implicaciones, un terremoto mediático y profesional asterisco asterisco. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza, es que si esta reconciliación se confirma, si esta historia de amor tiene un nuevo capítulo, sería la noticia bomba del año en Turquía. Los fans estarían enloquecidos, las redes sociales explotarían, los medios de comunicación estarían en plena efervescencia, y la pareja, una vez más, volvería a ser el centro de atención. Imaginen las portadas de las revistas, los artículos de investigación, las entrevistas exclusivas, las sesiones de fotos conjuntas. Sería un auténtico terremoto mediático, una noticia que resonaría en todo el mundo y que acapararía la atención de millones de personas. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores tienen nuevos proyectos en marcha. Serine está trabajando en nuevas series y películas que prometen ser éxitos de taquilla, y Kerem también tiene varios proyectos en cartera. Una reconciliación, si fuera cierta, les daría aún más visibilidad, más atención mediática y, por supuesto, más oportunidades laborales. En el mundo de la farándula, el amor y el trabajo en muchas ocasiones van de la mano, impulsándose mutuamente. Pero, ¿qué pasa con las otras personas que han estado en sus vidas? ¿Cómo reaccionarán sus exparejas? ¿Cómo afectará esto a sus carreras y a sus relaciones profesionales? ¿Habrá celos, envidia o simplemente indiferencia? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son pocas. Asterisco asterisco el misterio persiste, ¿qué revelará el futuro? Asterisco asterisco. En resumen, la situación entre Serine y Sarkaya y Kerem Bürsin es un auténtico misterio, un enigma que mantiene a los fans y a los medios de comunicación en vilo. Los rumores de una posible reconciliación están a la orden del día, pero la verdad, por ahora, sigue oculta tras una cortina de especulación y conjeturas. Solo el tiempo, con el correr de los días y las semanas, dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz, si las segundas oportunidades existen, o si todo ha sido un espejismo, una estrategia bien orquestada o simplemente una coincidencia. Asterisco asterisco el llamado a la participación, compartan sus opiniones asterisco asterisco. Amigos, espero que este vídeo les haya mantenido al borde del asiento, porque a mí me encanta este tipo de temas. Analizar las relaciones de las celebridades, descubrir los secretos y las mentiras, las estrategias de marketing. Es un juego muy divertido. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Serine y Kerem están juntos de nuevo? ¿Creen que esta vez sí funcionará, que el amor ha resurgido de las cenizas? ¿O creen que todo es un montaje, una estrategia para ganar atención mediática y revivir su popularidad? ¿O tal vez simplemente son amigos que han retomado el contacto y se frecuentan sin que haya nada más allá? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus sueños y sus temores. Vamos a crear una conversación súper interesante y constructiva. Analicemos juntos cada detalle, cada pista, cada rumor, y tratemos de desentrañar este misterio que ha capturado la atención de todos. Y no olviden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que aman el chisme y la farándula, con aquellos que están tan intrigados como nosotros. Ayúdenme a hacer crecer este canal y a que cada vez seamos más los que disfrutamos de estos temas, los que nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Y por supuesto, suscríbanse. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos analizando las noticias más importantes del mundo del espectáculo, los rumores más jugosos y las polémicas más candentes.
Activen la campanita para no perderse nada, para ser los primeros en enterarse de todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme está en el aire, esperando ser descubierto. Hasta la próxima, amigos. No se pierdan los próximos capítulos de esta emocionante historia. La farándula turca nunca deja de sorprendernos.